¿Qué tal, amigos de Es Diario? Las tres mentiras más repetidas en estos últimos días, e incluso semanas y meses, pues es que hay una reducción de la inflación, es que España está creciendo muy por encima de la media de otros países de nuestro entorno, muy por encima de la media de la Unión Europea, y que estamos creando un empleo que jamás se creó en España. Seguramente que ustedes lo habrán escuchado por parte, sobre todo, del gobierno de Pedro Sánchez y afines. Bueno, empecemos por la inflación. Es de primero de economía y además es que es lógica pura y aplastante que la escalada de precios es acumulativa, la inflación es acumulativa, es decir, cuando un precio sube es muy difícil que vuelva a su estado original. La inflación hay que verla en su suma, en su conjunto. Esta nueva moda de ir comparando un mes con el anterior es una nueva moda, pero es que realmente lo que tenemos que comparar es cuánto ha subido el precio, cuánto más caro está determinado producto o cuánto más cara está la cesta de la compra o cuánto más caro está, por ejemplo, los alimentos. Un dato que conocíamos hace unos días y es que los precios de los alimentos en términos genéricos se han encarecido un 15,3%. La inflación, por tanto, no está bajando. En todo caso, se está moderando la subida de los precios. Eso sí, se puede moderar. Pero bajar la inflación, bajar los precios, eso no lo veremos ni en unos años. Es decir, que los precios vuelvan a su estado original, no lo veremos ni en unos años y con suerte. Cuando hablamos de crecimiento económico, que este es otro mantra por parte del gobierno, constantemente escuchamos que España va a crecer, está creciendo muy por encima de la media de nuestros países de nuestro entorno. Lo que se olvida el gobierno es que todavía España es de los grandes países desarrollados de la Unión Europea, pues es el único, insisto, el único que todavía no está creciendo a niveles previos de la pandemia. Es decir, mientras el resto de países de nuestro entorno, esto sí que es verdad, están ya creciendo en positivo, es decir, por encima de lo que crecían antes de la pandemia, España todavía está creciendo en negativo, a niveles, por tanto, no previos a los que se crecía antes de la pandemia. Recordemos también, además, para más INRI, pues que España ha sido uno de los países que más cayó durante la pandemia, económicamente hablando. Entonces, claro, esto lo que lo llaman los expertos es un efecto rebote. Cuando tú has caído 10 puntos, es decir, mucho más que otros países, pues por un mínimo que crezcas ya parece que has aumentado, que estás en pleno crecimiento. Pero insisto, no se lo crean, es una mentira. Estamos todavía creciendo a niveles en negativo. Todavía no hemos recuperado, no estamos creciendo todo lo que hemos perdido durante la pandemia, a diferencia, insisto, de otros países de nuestro entorno que sí, en este caso, están creciendo en positivo. Y cuando hablamos de empleo, pues tampoco se lo crean. El mayor hito de la reforma laboral, recuerden, impulsada por Yolanda Díaz, pues ha sido, por arte de magia, de la noche a la mañana, convertir a desempleados de facto en empleados. Es decir, convertir a personas que trabajan 2 meses al año, pues convertirlos en verdaderos empleados. Cuando las están pasando canutas, cuando están sobreviviendo a las malas, igual que cualquier desempleado en España. Son los llamados fijos discontinuos, con esa creación o con ese aumento, mejor dicho, de los fijos discontinuos, porque se ha encarecido el que se creen pues contratos temporales, pues evidentemente, claro, el empleo sube, pero por estadística solamente, no por realidad. Porque, insisto, los fijos discontinuos que trabajan 2 meses al año y que el resto del año son y viven como cualquier otro desempleado más, pues esos se contabilizan como empleados. Insisto, el empleo, como dice el gobierno, habrá crecido, pero sí, solamente las estadísticas, en los números, pero en la vida real, claro que no. En esto se basa, por desgracia, gran parte de la gestión y actuación de nuestro gobierno, y es de intentar, vía retórica, vía lenguaje, vía comunicación y vía engaño estadístico, pues tergiversar la realidad. Pero no se lo crean, no se lo crean.